Vamos a comenzar con la unidad 21, la biomecánica de la marcha. Es decir, vamos a ver el análisis de la locomoción humana, de la locomoción bípeda, y para eso vamos a comenzar con los antecedentes filogenéticos. Encontramos distintos tipos de locomoción, desde el avance por ondulaciones del raquis que realizan los animales acuáticos, luego apenas fue evolucionando algunos animales al salir a la tierra, la locomoción terrestre fue por arrastre y luego empezaron a crecer las patas con segmentos de palancas cortos. Utilizaban mucha energía para poder elevar su centro de gravedad, hacer pocos pasos y avanzar. Sin embargo, en este caso, como por ejemplo la salamandra, ya se encuentra la coordinación cruzada de los miembros anteriores y posteriores, que se repite en el caso de los mamíferos cuadrúpedos, como las ondulaciones del raquis se suman a los avances de los miembros anteriores y posteriores con palancas más largas, logrando así velocidades y aceleraciones mayores de su masa. Cuando llegamos al análisis de la marcha bípeda, de la marcha propia de nuestra especie, encontramos entonces que los movimientos tanto de la columna como de los miembros son realizados en los tres planos del espacio, no solamente como los que están dibujados aquí, alrededor de un eje vertical que cruza el plano horizontal o un eje lateral que cruza al plano sagital, sino también con movimientos alrededor de un eje antero-posterior que cruza al plano frontal. Y es así como vamos a encarar también el estudio. Si lo comparamos con la posición bípeda del chimpancé, de la especie más cercana que sigue todavía en vida en la actualidad, observamos muchas diferencias, como por ejemplo que para que el chimpancé se ubique en posición de locomoción bípeda requiere una posición de la columna semirecta con una lordosis cervical que es la única que se encuentra presente, porque el resto de la columna se encuentra recta o continúa con una cifosis y con una pelvis alargada, muy verticalizada. Cuando se comparan, por ejemplo, los pies de los miembros posteriores del chimpancé o del miembro inferior del chimpancé, dista mucho del pie humano de la actualidad, y la comparación se hace con el pie de un neandertal. Neandertal estamos hablando de los 230.000 años a 40.000 años antes de la fecha actual. Encontramos que hay mucha más relación y similitud entre el pie humano de la actualidad y el del neandertal en relación al pie del chimpancé. Acá lo vemos desde otro plano, ¿no es cierto? Una observación en donde prácticamente muy pocas modificaciones tuvieron desde los 230.000 años últimos. Si analizamos las huellas más antiguas que fueron encontradas sobre las especies previas al Homo sapiens, como son las huellas de los Australopithecus, encontramos que esta antigüedad ya es mucho más mayor que las del neandertal que recién observamos. Encontramos que estas huellas datan por el método potasio-argón de unos 3.600.000 a 3.700.000 millones de años, mientras que lo que se compara son las huellas muy similares a la dejada por el pie del humano actual. Se observa una huella del choque de talón o del apoyo del talón, del sector más anterior del hallux,
la apreciación también o la presencia del arco medial o del arco interno, y las huellas que se encontraron muestran un Australopithecus de una marcha de adultos, en donde un pie de mayor tamaño deja la huella y otro de un tamaño un poco menor está coincidente adentro de la huella. Están estimadas las alturas de estos australopitecinos entre 1,43 m y 1,52 m, y lo que llama la atención, y que ya en esos momentos aparece también las marchas en familia, la relación humana, que es la presencia de huellas más pequeñas. Acá se observa una huella más grande y otra interna de menor tamaño, dos adultos que están caminando. Se estima o los científicos hipotetizan que el australopitecino masculino iba primero y la australopitecina mamá iba pisando exactamente en la misma huella que el papá y llevando de la mano a un niño, una pisada más pequeña. En este caso se nota que la posición de los pies, del derecho, del izquierdo, las longitudes del paso y las huellas tanto del choque de talón como del despegue del hallux son muy similares, como recién veíamos, a la del humano actual. Esto se encontró en el valle de Tanzania, en la parte norte, donde hay un hallazgo de muchos fósiles de esa datación antigua. Ya ubicándonos en la marcha humana actual, lo que tenemos que describir como característica es que es una locomoción erguida, un movimiento de traslación del centro de gravedad con una trayectoria ondulatoria, en donde se convierten las energías cinética y potencial continuamente, se van transfiriendo energía cinética y potencial, y también se van realizando transferencias entre las energías de segmentos corporales vecinos. Aquí encontramos la cita del Dr. Gage, en donde también analiza cómo nuestra posición bípeda es favorable al movimiento, el centro de gravedad elevado, pero cerca de las articulaciones que están cargando peso, favorecen al vector de reacción de las fuerzas del suelo, tanto en el plano frontal y sagital, y también indican una óptima función mecánica en relación a la eficacia, la eficiencia del gasto energético de la musculatura. En esa posición solamente requeriría activaciones del sóleo y se perdería la inercia de una manera sencilla para comenzar la dinámica de la marcha. Bueno, empecemos entonces a seguir las huellas para analizar entonces la locomoción humana. Lo primero que tenemos que hacer es definir el ciclo de marcha. El ciclo de marcha consta del paso derecho y del paso izquierdo, es decir, de los dos pasos desde que un talón contacta con el suelo hasta que el mismo talón vuelve a contactar el suelo. Entonces, ahora los invito a que, frente a esta definición de las fases, subfases y ciclo de marcha, se paren frente a la pantalla y puedan ir percibiendo y diferenciando cada una de estas fases. Vamos a tener que siempre orientarnos con la misma pierna, es decir, con el mismo miembro inferior que vamos a analizar. Vamos a poder utilizar o el miembro inferior derecho o el miembro inferior izquierdo, pero en toda la fase vamos a tratar de mantener siempre el mismo análisis. Empieza entonces la fase de apoyo, el comienzo del ciclo de marcha, con
el contacto del talón de uno de los dos miembros. Por ejemplo, vamos a comenzar analizando el miembro inferior derecho. Comienza con un contacto de talón y aquí se observa que el miembro que estamos analizando se encuentra adelante, pero están los dos pies apoyados en el suelo. Es por eso que a esta primera fase se la denomina doble apoyo anterior, porque el miembro inferior que estamos analizando se encuentra adelante. Una vez que se contacta toda la planta, se despega el pie contralateral y va a quedarse la persona en un apoyo unipodal o apoyo simple, en donde toda la planta del pie se encuentra en contacto con el suelo. Luego, cuando se cambia el peso desde una posición posterior a una posición anterior, empieza el despegue del talón. Desde que despega el talón hasta que despega el dedo gordo, el miembro inferior contralateral ya va a estar adelante. Quiere decir que el que estamos analizando, el miembro inferior derecho, se encuentra con doble apoyo posterior. En todo este sector, el miembro inferior, el pie que estamos analizando, se encuentra en contacto con el suelo, y es por eso que las tres subfases, el doble apoyo anterior, el apoyo simple o unipodal y el doble apoyo posterior, se constituyen la fase de apoyo. En el instante en que despega los dedos el suelo, comienza la fase de balanceo. Entonces, en ese tramo, en esa fase, es el periodo en donde se balancea y no está en contacto desde que se despegaron los dedos del suelo hasta que se genera un nuevo contacto de talón, terminando el ciclo analizado y comenzando entonces el otro. Si lo relacionamos con el gráfico inferior, podemos encontrar que, por ejemplo, el muñequito con el miembro inferior de verde es el que estuvimos analizando, el miembro inferior derecho. Comienza el ciclo de marcha con el contacto de talón, una primera subfase en donde se produce un apoyo desde el contacto del talón hasta toda la planta del pie. A esta subfase se lo denomina primer doble apoyo o doble apoyo anterior, como mencionamos, debido a que el miembro inferior analizado se encuentra delante. Despega los dedos contrarios y queda en un apoyo simple o apoyo monopodal, hasta que el otro miembro se contacta con el suelo, pero el miembro inferior analizado va a estar pasando el peso desde el talón a la parte anterior de los dedos. Desde que se constituye o se provoca el apoyo o la descarga desde el talón hasta los dedos del pie, va a estar conformándose la fase del segundo doble apoyo o doble apoyo posterior, porque el miembro inferior que estamos analizando no se encuentra por detrás. Desde el despegue de dedos, ahí comienza la fase de balanceo, la fase de oscilación. En este caso, el miembro analizado se balancea hasta que contacta de nuevo el talón. Si nosotros tenemos que distribuir porcentajes en cada una de estas subfases, podemos encontrar que en la marcha hay mayor porcentaje de fase de apoyo y menor porcentaje de fase de balanceo. En la fase de apoyo va desde que se contacta el talón hasta que se despega los dedos, es un 60% de todo el ciclo de la marcha. En el primer 10% se produce el doble apoyo anterior, como en este dibujo. En el último 10% de la fase de apoyo, el doble apoyo posterior. Y el apoyo monopodal, unipodal o apoyo simple, que constituye claramente 40% del centro, va a coincidir
con la fase de balanceo en cuanto a porcentajes. Quiere decir que cuando el miembro analizado está en fase de apoyo unipodal, el otro se encuentra en balanceo, y cuando estemos analizando el miembro inferior izquierdo y se encuentra en apoyo monopodal, el primero va a estar en balanceo. Ambos tiempos tienen que ser coincidentes. Si lo resumimos en este cuadro, entonces podemos entender que en la marcha, en el ciclo de marcha, va pasando desde una fase de apoyo a una fase de balanceo hasta un nuevo contacto donde comienza un nuevo ciclo. El contacto de talón es el punto que inicia y termina ese ciclo de marcha, y el despegue de los dedos indica el cambio de fase de apoyo a fase de balanceo. En el 60% del tiempo de la fase de apoyo va a estar pasando por un doble apoyo anterior, un apoyo unipodal y un doble apoyo posterior. Las funciones en el doble apoyo anterior va a ser una desaceleración, una amortiguación, una respuesta a la carga. A esta fase también algunos autores la denominan primera mecedora. El apoyo unipodal va a tener una subdivisión, un apoyo medio que va a ser cuando el centro de masa se encuentre por detrás de las fuerzas de reacción del suelo, y un apoyo final cuando el centro de masas va a estar por delante de las fuerzas de reacción del suelo. Pero en todo este apoyo unipodal, o denominado segunda mecedora, la planta del pie se encuentra en contacto con el suelo. En la fase o subfase de doble apoyo posterior va a acumularse energía para utilizarla luego en la aceleración de la fase de balanceo. Por eso también se la denomina prebalanceo o una fase de aceleración, y se la identifica como tercera mecedora. La imagen de las mecedoras tienen relación más a pensar al pie justamente descargando el peso con esa forma curva, parecido a las mecedoras, a esos sillones de mecedores, en donde la primera mecedora está constituyendo desde que se apoya el talón e inicia el ciclo de marcha hasta que se apoya toda la planta del pie. Primera mecedora. La segunda mecedora o apoyo monopodal se subdivide en un apoyo medio, en donde el peso se encuentra en el talón y cambia hacia el sector anterior, que es en el apoyo final. Sin embargo, en esta segunda mecedora, la planta del pie se encuentra toda apoyada en el suelo. Cuando se despega el talón, empieza la tercera mecedora. Desde que se despega el talón y se lleva el peso hasta la cabeza del primer metatarsiano, incluso el hallux, se produce la tercera mecedora. Cuando despega el hallux del suelo, comienza la fase de balanceo. Si lo vemos en estos gráficos, podemos identificar que el choque de talón inicia nuestro ciclo de marcha, contacta toda la planta del pie en la primera mecedora, la segunda mecedora con apoyo medio, el centro de masas, el centro de gravedad, que está representado con un punto por delante de la segunda vértebra sacra, se encuentra por detrás de las fuerzas de reacción del suelo. En cambio, en el apoyo final, el centro de masa se encuentra por delante. En este tenemos fase de apoyo monopodal, y en la tercera mecedora se despega el talón hasta que se despegan los dedos, para luego comenzar con la fase de balanceo. Esa tercera mecedora, instantes antes de que despegue el dedo, acumula energía de tensión, y vamos a ver en el análisis de la cadera cómo se lo denomina a esta primera
porción del balanceo prebalanceo. Luego hay un sector intermedio de inercia, que ya vamos a estudiar, y una última parte o balanceo final hasta que se contacta el talón con el suelo para culminar el ciclo analizado. Entonces, el análisis de la marcha lo vamos a realizar en 3 dimensiones. ¿Cuáles son los movimientos que vamos a ir analizando en cada una de las grandes unidades biomecánicas del miembro inferior? En el plano sagital vamos a estar estudiando los movimientos de anteversión y retroversión de pelvis en cadena cerrada, de flexión o extensión de cadera, cuando esto es acompañado tanto en cadena cerrada como en cadena abierta, flexo-extensión de rodilla y de tobillo. En el plano frontal vamos a estar estudiando la inclinación y la traslación pélvica, la reducción y aducción de cadera y a nivel de rodilla y tobillo los factores que le brindan estabilidad en este plano frontal o coronal. Y en el plano horizontal vamos a estudiar las rotaciones pélvicas y de cadera, sabiendo que tanto en rodilla como en tobillo van a tener que mencionarse los factores de estabilidad para este plano. El análisis de la marcha, entonces, vamos a poder diferenciar la actividad principal de la cadena cinemática del miembro inferior y también las compensaciones y el acompañamiento de los movimientos de la cadena cinemática axil y de la cadena cinemática de miembros superiores. Pero el protagonismo lo tienen las unidades biomecánicas que constituyen la cadena cinemática del miembro inferior. Entonces vamos a estudiar dentro de la cinemática la osteocinemática en los distintos planos que ya enumeramos y la artrocinemática, en donde vamos a tener que definir qué tipo de cadena se encuentra en cada uno de las fases o subfases, si estamos en cadena abierta o cerrada, para definir el tipo de articulación artrocinemática y aplicar la regla ya conocida. Con respecto a la cinética, vamos a estar definiendo los momentos de fuerza interna, es decir, los generados por los músculos, los momentos de fuerza externa provocados por las fuerzas de reacción del suelo, si se encuentra en cadena cerrada, y la acción de la fuerza peso, es decir, la acción de la gravedad sobre determinado segmento que se encuentra en cadena abierta. Por eso va a ser importante también en cinética definir las subfases que se encuentran en cadenas abiertas y cerradas, así como los tipos de contracción que van a poder ser ya conocidos como concéntricos, excéntricos e isométricos. Dentro de los gráficos que vamos a estar definiendo hay como un código de colores que va a poder ayudar cada vez que un músculo se está activando de manera concéntrica. En el gráfico está dibujado en color verde. Cada vez que se produzca una activación excéntrica va a tener un color rojo, y cuando tenga activación isométrica se va a dibujar con color amarillo. Muy bien, seguimos entonces las huellas para comenzar con el análisis del plano sagital. El plano sagital es el más complejo, ya que hay que analizar cadera, rodilla y tobillo y pie. Vamos a empezar desde el contacto del suelo, así que vamos a empezar desde las unidades biomecánicas de tobillo y pie. Si fuera un desplazamiento en el plano sagital, como se observa el avance de las tijeras, entonces se produciría una oscilación del centro de masas en sentido vertical muy grande, desde que se juntan a que se separan a volver a juntar. Por eso vamos a luego describir algunos mecanismos que minimizan esta excursión, y va a ser los movimientos del plano sagital más complejos que solamente un avance como si fuera formato de tijeras. Vamos a empezar entonces con esta secuencia. Vamos a ir por el plano sagital, vamos a ver la unidad biomecánica de tobillo y pie, primero la cinemática, luego la cinética, y lo vamos a ir estudiando por cada una de las subfases descritas. La primera
desde que se contacta el talón hasta que apoya toda la planta del pie, que se contacta el talón hasta que se apoya toda la planta del pie, se la denomina primera mecedora. Durante esta subfase, lo que está sucediendo es una amortiguación, una respuesta a la carga, se tiene que estar frenando la inercia y se está absorbiendo el impacto del choque de talón. En esta subfase lo que vemos de cinemática es que el tobillo realiza una flexión plantar, es decir, una extensión, y se produce en cadena cerrada porque está el contacto del talón. Si tenemos un gráfico de cinemática que lo vamos a seguir describiendo a lo largo de todas las fases, subfases, podemos encontrar para el tobillo que en este eje de las X se encuentran los porcentajes de los ciclos de marcha. En el 60% tenemos el despegue. Quiere decir que en este primer 10% tenemos la primera mecedora, segunda mecedora y tercera mecedora. Y después del despegue, los movimientos que se producen en el balanceo. Como sabemos que el tobillo va a poder realizar tanto flexión como extensión, para este sistema de referencias, la flexión dorsal va a estar con grados en signo positivo y la flexión plantar o extensión con grados en signos negativos. Lo que recién vimos es que el tobillo realiza 10 grados de extensión en la primera mecedora. Quiere decir que empieza desde 0 a 10 grados de extensión. 10 grados de extensión. ¿Cómo se realiza este movimiento? Bueno, tenemos que en cinética estudiar y entender la relación entre el momento externo y el momento interno, como desde las primeras clases hemos mencionado al sistema multifactorial. El momento externo es el generado por las fuerzas de reacción del suelo, en este caso de cadena cerrada, y nos está provocando una extensión. Las fuerzas de reacción del suelo, que por tercera ley de Newton se van a definir como de la misma magnitud, de la misma dirección, pero de sentido contrario, de la fuerza peso que se está contactando en el talón, como pasa por detrás del centro de rotación del tobillo, va a estar provocando una extensión. Si la cinemática que queremos realizar es de extensión y las fuerzas de reacción del suelo, las fuerzas, el momento externo también nos está provocando extensión, entonces el momento interno va a tener que ser el generado por los músculos con los antagonistas de esa cinemática. Si yo al movimiento de extensión que me está provocando las fuerzas de reacción del suelo le sumo activación de los extensores, entonces voy a golpear con la planta del pie el suelo. Es por eso que el momento interno, la acción muscular, la va a estar ejerciendo los músculos pretibiales, el tibial anterior, el extensor común de los dedos, el extensor propio del hallux y el peroneo anterior. Y como habíamos mencionado, el tipo de contracción, la activación, es excéntrica, está dibujado en rojo. Acá se ve como las pretibiales están activándose de manera excéntrica, amortiguando y haciendo que el apoyo de la planta se haga de manera armónica y sin un golpe de la planta, es decir, generando una desaceleración. Como hay desaceleración, amortiguación y activación excéntrica de los pretibiales, entonces vamos a ver esta gráfica de cinética o de potencia, en donde se absorbe la energía. Desde acá vamos a ver el despegue de los dedos, es decir, hasta acá la fase de apoyo y para acá la fase de balanceo, y lo que se observa acá es que en esta primera mecedora hay absorción de energía, se encuentra por debajo en signo negativo, y luego va a haber un despliegue de energía máxima justo antes de el comienzo del
de la tercera mecedora, que luego va a caer para comenzar la fase de balanceo. En síntesis, la cinemática de la primera mecedora a nivel del tobillo, como estamos analizando, es de extensión. Entonces, como las fuerzas de reacción del suelo también provocan extensión, en la activación muscular va a ser de los pretibiales, es decir, un momento flexor con activación excéntrica. En la segunda mecedora habíamos mencionado que toda la planta del pie se encuentra apoyado, es el apoyo monopodal o unipodal, todo el peso del cuerpo se encuentra descargado sobre este apoyo, y diferenciábamos en esta segunda mecedora lo que denominamos apoyo medio y apoyo final o apoyo terminal. Durante el apoyo de toda la planta del pie, la cinemática es de dorsiflexión, es decir, que en cadena cerrada se adelanta la tibia, se cierra este ángulo del apoyo de la primera mecedora, avanza la tibia y encontramos que esta dorsiflexión del tobillo comienza primero, como el centro de masa se encuentra por detrás y es necesario adelantar la tibia, el momento externo de las fuerzas de reacción del suelo generan una extensión del tobillo, pero lo que se necesita realizar es una flexión. Quiere decir que aquí los mismos pretibiales que antes habían acumulado energía de tensión van a contraerse de manera concéntrica con punto fijo en el pie y adelantando la tibia, hasta el punto en que en la segunda subfase, denominada apoyo terminal, el centro de masa se encuentra por delante las fuerzas de reacción del suelo también, con lo cual, si se sigue activando de manera concéntrica los músculos pretibiales, se cierra demasiado el ángulo y cae el centro de masas, generando entonces un gasto de energía. Hay que frenar ese descenso del centro de masas y ese adelantar la tibia con excéntrica del tríceps sural, es decir, que en la primera subfase de apoyo medio se contraen los pretibiales de manera concéntrica, pero inmediatamente en el apoyo terminal va a estar frenando esa dorsiflexión, controlando la posición de la tibia respecto del suelo y también respecto de la rodilla y de la cadera, con lo cual va a haber excéntrica del tríceps sural. Si nosotros queremos graficar la cinemática, ya dijimos, esta es primera mecedora y acá comienza la segunda mecedora. Entonces, desde el apoyo plantar que habíamos dejado, con el apoyo de toda la planta del pie en el suelo, comienza una dorsiflexión hasta llegar a unos 15 o 20 grados justo antes de el comienzo de la tercera mecedora. Y como veíamos antes, empieza también con activación concéntrica el avance del centro de gravedad. Entonces hay un despliegue del momento de fuerza que va a ir aumentando. En esta parte había absorción de energía y empieza a acelerar. Si llegamos a la tercera mecedora, es que estamos despegando el talón, desde que se despega el talón hasta que se despega la punta de los dedos, en particular la del hallux. Lo que se está generando como cinemática es una extensión o flexión plantar. En esta subfase se está acelerando, se está dando impulso, avanza el centro de masas, avanza el centro de gravedad y genera potencia también por el apoyo de los metatarsianos y el despegue del talón. Entonces, si tenemos que analizar la cinética, tenemos que pensar que los centros, las fuerzas de reacción del suelo pasan por la parte anterior
del centro de rotación, ¿no es cierto? Desde el apoyo de los metatarsianos y dedos, pasa por delante, quiere decir que el momento externo nos está provocando una dorsiflexión. Pero lo que necesitamos es hacer una extensión, por lo cual va a haber una contracción concéntrica del tríceps sural. El momento externo es flexor, el momento interno generado por los músculos es extensor, entonces va a estar produciendo aceleraciones. Por eso que en esta gráfica de energía, lo que se venía absorbiendo en las mecedoras anteriores, se despliega un pico de energía justo en la tercera mecedora, que va a brindar el impulso y el avance del centro de masas. Cuando se despega la punta del pie, comienza la fase de balanceo. Para no arrastrar esa punta del pie durante todo el balanceo desde el sector posterior al anterior, el tobillo va a realizar 5 grados de dorsiflexión. En este caso estamos en cadena abierta, entonces el peso de la punta del pie va a estar generando una extensión y nosotros necesitamos dorsiflexión. Entonces vamos a tener una activación concéntrica de los pretibiales hasta que se realice el contacto del talón para el nuevo ciclo. Quiere decir que esta activación de los pretibiales con dorsiflexión de 5 grados está preparando para el contacto del nuevo apoyo. Hasta acá, si resumimos las fases de apoyo del tobillo y pie, podemos encontrar que empieza con extensión, luego hay dorsiflexión, luego hay extensión y en este último fase de balanceo de nuevo dorsiflexión. Y cuando empezamos a ver la secuencia de activaciones, claramente que van a estar divididos entre los pretibiales y el tríceps, pero la lógica nos está mostrando que desde la primera mecedora aparecen los pretibiales en excéntrica, amortiguando, luego necesitamos a los pretibiales en concéntrica para avanzar la tibia, frenan la tibia, el tríceps sural en excéntrica en la fase terminal de la segunda mecedora para desplegar la fuerza en la tercera mecedora y terminar en la fase de balanceo de nuevo con una concéntrica de pretibiales, preparándolo para el siguiente ciclo que va a realizar excéntrica. Así que la alternancia es concéntrica excéntrica entre los mismos grupos musculares. Cuando estudiamos la artrocinemática, recordemos que en toda la fase de apoyo, en cadena cerrada, el tobillo, la tróclea astragalina es convexa y la pinza bimalleolar es cóncava. Entonces en los movimientos de dorsiflexión rueda y desliza en el mismo sentido hacia adelante, en el movimiento de extensión rueda y desliza hacia atrás. Durante la fase de balanceo estamos en cadena abierta, entonces es una cóncava convexa de mucha congruencia, de muchos puntos en congruencia justamente de la articulación, con lo cual esta cóncava convexa, si bien la regla es de rodar, deslizar, rueda en el sentido del movimiento, desliza en el otro, cuando hay mucha congruencia hay mucho más deslizamiento que rodado. Muy bien, seguimos entonces con el análisis del plano sagital, pero ahora avanzamos a la unidad biomecánica de rodilla, siguiendo también las 3 mecedoras y la fase de balanceo. En la primera mecedora, lo que observamos es que desde que apoya el talón hasta que se apoya toda la planta del pie, la rodilla se flexiona 15 grados, una leve flexión. Desde el contacto inicial, la respuesta a la carga absorbe el impacto, disminuye el desplazamiento vertical, amortigua, porque vamos a tener que ver cómo se va conservando la energía y se va transfiriendo también la energía de
algunas unidades biomecánicas a otras a través de los músculos biarticulares. Entonces, la rodilla en esta primera mecedora va a realizar una flexión leve de 15 grados. Y cuando se analiza la cinética, observamos que las fuerzas de reacción del suelo pasan por detrás del centro de rotación de la rodilla. Quiere decir que estas fuerzas de reacción del suelo o momento externos nos provocan una flexión. Si nos provocan una flexión y la rodilla tiene que ir a flexión, entonces es necesario que se active de manera excéntrica el cuádriceps, que es un extensor, para controlar esa flexión. Con lo cual va a haber una activación de las porciones monoarticulares del cuádriceps, los vastos, interno, externo y el crural, para amortiguar y desacelerar. Este gráfico, lo que observamos es que está en rojo justamente para demostrar la activación excéntrica. Una observación que les va a servir como regla mnemotécnica y también como explicación de transferencia de compensaciones de segmentos vecinos. Cada vez que el tobillo realiza una extensión o flexión plantar, la rodilla va a flexionarse. Cada vez que el tobillo flexiona, la rodilla se extiende. Con eso, con esta combinación de movimientos contrarios entre tobillo y rodilla, se va a disminuir el desplazamiento vertical y va a tener una trayectoria, el centro de masas ondulatoria, pero de menor magnitud, con conservación de la energía. En la segunda mecedora ya sabemos que el apoyo plantar es completo, que se encuentra en apoyo monopodal, es decir, todo el peso se encuentra en ese miembro inferior. Estamos en cadena cerrada y la rodilla está en extensión. Quiere decir que de los 15 grados de flexión que teníamos, ahora se extendió. Y recordamos acá que va a haber dos subfases: un apoyo medio, cuando las fuerzas de reacción del suelo pasan por detrás del centro de rotación de la rodilla, es decir, que está generando un momento flexor, pero como nosotros queremos que se extienda la rodilla, el momento interno va a tener que ser extensor con activación concéntrica del cuádriceps. Inmediatamente se adelanta el centro de gravedad y las fuerzas de reacción del suelo pasan por delante del centro de rotación de la rodilla, entonces ya no se necesita el cuádriceps para poder extender, porque el momento externo es extensor. Con lo cual, la tensión de los ligamentos de la parte posterior de la cápsula, los ligamentos laterales y cruzados que se tensan justamente en extensión de rodilla, va a estar generando un momento interno sin gasto de energía, es decir, sin acción muscular, con acciones ligamentarias. En la tercera mecedora, la rodilla va a realizar una flexión hasta 45 grados. Esto va a depender de la cadencia y la longitud de paso. Como ya estuvimos mencionando, si el tobillo hace extensión, la rodilla va a hacer flexión. La cinemática entonces en tercera mecedora es de flexión, lo podemos observar acá. Primera mecedora, segunda mecedora que se extiende. Acá en la gráfica de rodilla, diferente a la que estuvimos viendo antes del tobillo, no tiene grados hacia la hiperextensión o recurvatum, porque no es normal, es desde 0 a grados de flexión. Entonces, en tercera mecedora empieza a flexionarse hasta un máximo de 45 grados, que es el despegue. En esta subfase, el momento externo es flexor. Lo vemos en este dibujo, en donde las fuerzas de reacción del suelo desde el apoyo metatarsial pasa por detrás del centro de rotación de la rodilla, provocando flexión. Pero lo que nosotros necesitamos es
flexionar la rodilla, por lo cual va a tener que activarse el cuádriceps, es decir, generar un momento interno de activación muscular extensor, en donde en este caso no solo la parte de los grupos de los fascículos monoarticulares del cuádriceps, sino en particular el recto anterior del cuádriceps va a estar acumulando energía de tensión típico de la activación excéntrica para luego transferirlo. Ya lo vamos a ver cuando analicemos cadera, que toda esta acumulación de energía de tensión por la flexión de rodilla se va a potenciar para generar la flexión de cadera. Y controla, por otra parte, que no se produzca una flexión exagerada, porque si en algún momento se produce flexiones exageradas, desciende mucho el centro de gravedad y después va a tener que tener un gasto de energía para volver a elevarlo. La fase de balanceo de la rodilla es mucho más compleja que un péndulo simple. Un péndulo simple nos haría generar una descarga solamente inicial, en donde se rompe la inercia, pero luego el apoyo del choque del talón para iniciar el siguiente ciclo de marcha se generaría con un choque brusco, por lo cual el balanceo en el análisis de la rodilla va a constar de tres partes. Una primera parte que sí se produce por la acción biarticular entre la activación excéntrica a nivel de la rodilla y concéntrica a nivel de la cadera para el avance del miembro inferior. Va a haber una flexión en donde esta activación concéntrica como flexores de cadera va a desencadenar la primera fase inicial del péndulo. Una fase intermedia que es sin gasto de energía, es solamente por la inercia que se produjo en la parte inicial. Pero si dejamos que la inercia siga actuando sin ningún control, puede ser que el miembro inferior se eleve mucho y que después se golpee con el talón en el contacto, con lo cual es necesario controlar esa flexión de cadera y extensión de rodilla con la activación de los isquiosurales, que son justamente los antagonistas, ¿no es cierto? Se va a estar controlando la extensión generada por el cuádriceps, con lo cual el péndulo o la parte inercial que va a generar una extensión de rodilla va a estar frenada por la acumulación de energía de tensión a nivel de cadera y transmitida a rodilla. En la rodilla, entonces, si describimos la artrocinemática, se puede observar una fase de apoyo en cadena cerrada, en donde se tiene que aplicar la regla cóncava convexa, y una fase de balanceo en cadena abierta, donde se tiene que aplicar la regla convexa cóncava, de acuerdo a la cinemática que se esté analizando en cada subfase, si estamos en flexión o en extensión. Muy bien, vamos a entonces seguir con el plano sagital, pero en este caso avanzar sobre los movimientos de pelvis y cadera. Primera mecedora, desde que se produce el contacto del talón hasta que se contacta toda la planta del pie, la cadera, la pelvis, la cadera en cadena cerrada, se encuentra en 35 grados de flexión y durante toda esta subfase va hacia la extensión. Entonces, desde 35 grados de flexión avanza el centro de masas hasta que se produce una extensión. Las fuerzas de reacción del suelo está pasando por delante del centro de rotación de la cadera. Quiere decir que está provocando un momento flexor
las fuerzas externas. Pero como nosotros queremos realizar una extensión de cadera, vamos a necesitar activar la musculatura extensora, glúteo mayor, medio, isquiosurales, con una activación concéntrica. Cada vez que hay una activación concéntrica, hay una aceleración, hay un avance en el centro de gravedad y hay una generación de potencia. Si observamos acá la gráfica cinemática, en este caso de cadera, recordemos que de la posición 0 anatómica hacia abajo, en signos negativos, van a estar graficadas la extensión de cadera, y hacia signos positivos la flexión de cadera. Empieza el contacto del talón con la primera mecedora con, dijimos, 35 grados de flexión de cadera, y va generando una extensión por lo menos hasta el comienzo de la tercera mecedora, que llega a la posición 0, pero acá vemos también que en la tercera mecedora se pasa, quiere decir que va hacia una hiperextensión. Y luego, con el despegue de los dedos del suelo, comenzando la fase de balanceo, queda graficado que la cadera comienza con un movimiento de flexión hasta llegar a la misma graduación del comienzo del ciclo de marcha para iniciar otra vez. Entonces, en esta fase de la primera mecedora, en síntesis, la cinemática es de extensión desde 35 grados de flexión, y la cinética, la miocinética, es una activación concéntrica de los extensores de cadera, como el glúteo mayor, el glúteo medio y los isquiosurales. En la segunda mecedora, todo el pie se encuentra apoyado, es apoyo monopodal. El otro miembro claramente coincide con la fase de balanceo, y acá la cadera en la cinemática sigue extendiéndose, como vimos en el gráfico cinemático anterior. Pero lo que va a estar variando es la cinética. En el apoyo medio podemos observar que las fuerzas de reacción del suelo pasan por delante, entonces se requiere de la activación concéntrica de glúteo mayor, menor e isquiosurales para avanzar y generar un momento de extensión y que avance el centro de masa. Pero una vez que el centro de gravedad pasó por delante de las fuerzas de reacción del suelo, que están pasando por detrás, ya no requiere la extensión una activación muscular, sino que va a estar controlado por la acción ligamentaria, que ya conocemos que a nivel de la cadera el movimiento de extensión tensa a todos los ligamentos de esta articulación, no solamente el ilio femoral, ilio pretrocantíneo, sino también el pubo femoral y el isquio femoral. Quiere decir que este segundo instante de la segunda mecedora, el apoyo final, va a tener una acción ligamentaria sin gasto de energía. La tercera mecedora, desde que se despega el talón hasta que se despega las puntas de los dedos del pie, la cadera sigue extendiéndose, como dijimos antes, más allá de la posición 0 se extiende o se hiperextiende 5 grados. Como las fuerzas de reacción del suelo están por detrás, pasando por detrás, como recién habíamos explicado en la fase de apoyo final de la segunda mecedora, entonces necesita un control de esa hiperextensión con una activación excéntrica de los músculos flexores. Es aquí que va a estar acumulando energía de tensión, por ejemplo el recto anterior del cuádriceps y el psoas ilíaco, para desencadenar luego la flexión de cadera que se requiere en la fase de balanceo. En este caso, los flexores en activación excéntrica controlan que no se exceda esa hiperextensión. Y en el balanceo entonces se requiere flexión de cadera. Toda la fase de apoyo la cadera realizó una cinemática de extensión hasta
menos 5 grados. Durante el balanceo va a tener que generar una flexión desde menos 5 grados hasta 35 grados, que es donde comienza el siguiente ciclo con el contacto de talón. En este momento interno va a estar entonces en cadena abierta, vamos a tener todo el peso del miembro inferior, que va a tener que estar activando de manera concéntrica a los flexores para avanzar el miembro inferior y lograr el nuevo contacto para iniciar el ciclo de marcha. La artrocinemática de la cadera, entonces, en la fase de apoyo, desde el punto de vista osteocinemático es extensión y artrocinemático está en cadena cerrada, con lo cual vamos a tener que estudiar una articulación convexo-cóncava que rueda y desliza para atrás por el movimiento osteocinemático de extensión. Durante el balanceo es un movimiento osteocinemático de flexión, se produce cadena abierta, con lo cual se comporta como un movimiento, como una articulación cóncava convexa, rueda hacia adelante y desliza hacia atrás, pero como sabemos que tiene mucha congruencia, los grados de deslizamiento son mayores. Hasta acá estuvimos estudiando todos los movimientos del plano sagital. Ahora vamos a ver el análisis del plano frontal o coronal, y en esto va a ser más sencillo porque vamos a tener que analizar la cinemática y la cinética, especialmente de cadera y pelvis, ya que a nivel de la rodilla, tobillo y pie, lo que se va a tener que describir son los factores de estabilidad de este plano que ya fueron estudiados en las unidades correspondientes a rodilla y a tobillo y pie. Entonces, cuando se mencionan acá ligamentos laterales, son los principales, pero ya sabemos que en el plano frontal también, por ejemplo, a nivel del tobillo, la presencia de los maléolos, el choque óseo, la congruencia articular y las fuerzas peso también están obrando como factores de estabilidad. Avanzamos entonces en el análisis de cadera y pelvis. En el plano frontal, entonces, en la primera mecedora, lo que estamos observando es que se va a dar una leve inclinación de la pelvis que consta de en el lado apoyado con el contacto de talón, es decir, acá estamos observando el miembro inferior derecho, ¿no? Un doble apoyo anterior. En ese sector, la cresta ilíaca, la pelvis, está ligeramente elevada respecto del lado contralateral, es decir, que tiene una inclinación de 5 grados, ya que la pelvis contralateral se encuentra con el miembro inferior en una ubicación posterior. Desde esa elevación que se encuentra del lado apoyado con 5 grados al lado que se encuentra en el miembro inferior posteriorizado de 5 grados, aparece entonces un momento externo aductor, ¿no? Las fuerzas pasan por el sector medial, por dentro de la cadera, provocando entonces este descenso, esta caída o inclinación contralateral. Para que esta caída no sea abrupta ni mayor de estos 5 grados, entonces se va a requerir que la activación muscular, es decir, un momento interno, se active los abductores, principalmente glúteo medio y tensor de la fascia lata, como una activación excéntrica. En primera instancia, acá se ve una activación excéntrica. Lo verde que se ve es lo que se encuentra en el otro plano extensor. Acá se ve como el glúteo mediano va a estar trabajando de manera excéntrica. Y ya estuvimos mencionando los ligamentos y la estabilidad a nivel de rodilla y tobillo. En la segunda mecedora estamos en un apoyo monopodal. En este apoyo monopodal se eleva el lado contralateral para tratar
de que el miembro contralateral que realiza el balanceo no arrastre el pie en el suelo o no requiera una flexión de rodilla importante para evitarlo, con lo cual se eleva el lado de la pelvis contralateral. En este apoyo medio se requiere entonces una activación de los abductores de manera concéntrica. Cuando se activan los abductores del lado apoyado, se eleva, por supuesto, la cresta ilíaca contralateral. Y en el apoyo final y la tercera mecedora vuelve a caer y a estabilizarse la pelvis en una línea para iniciar en primera mecedora de nuevo una caída hacia 5 grados heterolateral, en apoyo medio una elevación contralateral a expensas por supuesto de activaciones de los abductores de manera concéntrica, y en tercera mecedora en el apoyo final se alinean. Durante el balanceo entonces lo que se necesita es una activación de los abductores para evitar esa caída pélvica y que no se produzca lo que en semiología se observa el signo de Trendelenburg, la caída, la debilidad de abductores cuando desciende la hemipelvis contralateral. Esta activación entonces de los concéntrica de los abductores, principalmente no solamente glúteo medio sino tensor de la fascia lata, garantiza entonces en esta tercera mecedora que se produzca la elevación de la hemipelvis, garantizando entonces un prebalanceo. Durante el balanceo va a haber también activaciones isométricas del psoas ilíaco para tratar de mantener la alineación de la rodilla hacia adelante, para que los abductores que están realizando junto con los flexores no provoquen ni aducción ni abducción. Entonces aquí el psoas ilíaco se encuentra activado durante el balanceo de manera isométrica para mantener la alineación del miembro inferior en la misma dirección que el avance. En el plano horizontal ya sabemos que entonces tenemos que analizar solamente pelvis y cadera y mencionar los factores de estabilidad de rodilla y tobillo. En el plano horizontal vamos a encontrar rotación de cadera, que es un poco más complejo a este tipo de avance. Así como descartamos el avance de las tijeras, tampoco se da un avance del tipo del compás, en donde un punto fijo avanza una parte, se hace punto fijo, avanza la otra. Esto generaría un desplazamiento del centro de masas en el plano horizontal y lateral que gastaría mucha energía. Entonces lo que se observa, por ejemplo, desde abajo, desde el contacto de talón en el inicio del ciclo de marcha, que la hemipelvis que se contacta desde primera hasta la tercera mecedora va a realizar un movimiento de rotación interna. Esta rotación interna va a estar dada principalmente, como está en este gráfico, acá se observa que la dirección de progresión es hacia la derecha, y va a estar trabajando el aductor mediano en el miembro anterior y el recto interno y aductor mayor en el miembro posterior. En este plano horizontal entonces, en toda la fase de apoyo, desde que se contacta el talón hasta que se despega, se produce una rotación interna en cadena cerrada. Y cuando se despega la punta de los dedos, se avanza esta hemipelvis
con la fase de balanceo, produciendo rotación externa de cadera en cadena abierta. Entonces, en cadena cerrada hay rotación interna, en cadena abierta, en el balanceo, hay rotación externa. Acá lo podemos observar, la rotación interna de la fase de apoyo, es decir, de primera a tercera mecedora, y la rotación externa de la fase de balanceo en cadena abierta. Así como estudiamos el protagonismo de la cadena cinemática del miembro inferior, habíamos mencionado que también a nivel del tronco y miembros superiores se produce un acompañamiento de movimientos para reequilibrar y darle estabilidad a todo el cuerpo. A nivel del tronco va a haber una activación de los músculos espinales de manera bilateral y alternada, tanto desde primera a tercera mecedora, acompañando con rotaciones vertebrales. Y en los miembros superiores va a haber una activación simétrica y alternada de coordinación cruzada respecto de los miembros inferiores, como se observa acá, adelantando el miembro superior derecho cada vez que se adelanta el miembro inferior izquierdo y viceversa, produciendo un balanceo que va a tener tres fases. Va a tener una fase pendular de balanceo posterior, en donde se va a activar la musculatura extensora. Conocemos en esto dorsal ancho, redondo mayor, el fascículo posterior del deltoides, y que lo podemos observar acá en esta persona. Luego se relajan estos músculos y se produce una fase intermedia inercial, y al final, para llegar un poquito más adelante de la flexión, aparece la activación del subescapular. En esa parte intermedia, que es solo de inercia, se la denomina silencio de los flexores. Y en ambas fases, tanto en la fase de balanceo posterior, en la intermedia, como en el balanceo anterior, va a requerir la activación continua del trapecio y del supraespinoso como músculos antigravitatorios. ¿Qué características entonces tiene la marcha normal de acuerdo a todo lo que estuvimos estudiando? Se requiere estabilidad en el apoyo, paso libre en el balanceo, es decir, que no se esté arrastrando la punta, que se pueda preparar bien el pie para el contacto, la longitud del paso y la conservación de la energía, que es lo que va a poder estudiarse como una marcha biomecánica, ¿no es cierto?, que sea económica. Algunos autores mencionan como atributos de la marcha a esta posibilidad de disminuir a la menor expresión el gasto de energía, y esto se va a lograr minimizando también la excursión del centro de gravedad. Vamos a tratar de controlar los momentos de fuerza externos e internos con el menor gasto de energía, como por ejemplo transfiriendo de manera tanto activa como pasiva a las fuerzas entre los segmentos corporales, principalmente, y aprovechando acá los músculos biarticulares, pero también ya hemos visto cómo se transfiere y se alternan los segmentos corporales entre la flexión, por ejemplo, del tobillo con extensión de rodilla y la extensión del tobillo con flexión de rodilla. Cuando se explican los que se denominan determinantes de la marcha, esto lo menciona particularmente un autor que se llama Inman, que tiene ya bastantes años de descripción, se puede hablar de aquellos mecanismos que minimizan el gasto de energía y que también minimizan la excursión del centro de gravedad. Quiere decir que la trayectoria del centro de masas en la locomoción va a ser una
ondulación de muy poco desplazamiento respecto de la dirección de la marcha. Por ejemplo, acá podemos observar en las rotaciones pélvicas, es decir, un plano horizontal, como es una leve sinusoide entre la rotación interna y externa que estuvimos describiendo antes a nivel de la cadera y de la pelvis. Acá vemos los 5 grados de inclinación pélvica a lo largo de la fase de apoyo y la fase de balanceo, cómo se inclina la pelvis 5 grados hacia el lado heterolateral y cómo se eleva 5 grados para favorecer el balanceo. También a nivel del plano frontal podemos describir lo que se denomina traslación pélvica, distinto de la inclinación pélvica. Es cuando el centro de masas en la fase de apoyo unipodal se centra y se acerca a las fuerzas de reacción del suelo de ese miembro inferior, y por supuesto lo contrario cuando se genera la fase de apoyo unipodal del miembro contralateral. Hay entonces traslación pélvica hacia el lado del miembro apoyado. Desde los mecanismos de coordinación de cadera, rodilla y pie estuvimos viendo, por ejemplo, cómo cada vez que hay flexión plantar, es decir, extensión de tobillo, se flexiona la rodilla. Cada vez que hay flexión de tobillo, se extiende la rodilla. Cada vez que hay extensión de tobillo, se flexiona la rodilla. Entonces, lo que evita es que si se combinara extensión-extensión, se elevaría el centro de masas. Se combina flexión-flexión de rodilla y tobillo, desciende el centro de masas, y la trayectoria, en vez de ser esta leve sinusoide, sería más en pico, gastando energía. Y como dijimos también, no solamente esta transferencia y coordinación entre rodilla y pie, sino también entre rodilla y cadera con los músculos biarticulares, las activaciones excéntricas de los sectores del recto anterior del cuádriceps como flexor de cadera y extensor de rodilla, y los isquiosurales como extensores de cadera y flexores de rodilla. La madurez de la marcha va a ser característica en nuestra especie debido a que es la especie que más tardamos no solamente en ponernos de pie, sino lograr la locomoción propia de nuestra especie. Requiere una mielinización del sistema nervioso central y un aprendizaje que se logra tardíamente, y esto ya lo hemos explicado. Tiene que ver, en relación a la comparación de otros mamíferos, a que nuestra especie nacemos a término con una gran inmadurez en cuanto al tamaño cerebral y a la mielinización del sistema nervioso central. Entonces, esta adquisición desde más o menos un año, un poco más, un poco menos, de acuerdo a cada uno de los niños o niñas, se va a poder estabilizar alrededor de los 3 años de edad. El patrón de movimiento entonces en el plano sagital de un niña de 3 años de edad ya es similar al patrón del adulto. Se estabiliza en realidad cuando se madura el tono, cuando se madura también el cerebelo, y esto es alrededor de los 7 años. Ese patrón maduro de marcha en todos los planos, ya no solamente en el plano sagital como mencionamos antes, se estabiliza y se madura a los 7 años. Luego empieza a haber variaciones en relación a la velocidad, a la longitud de paso, que por las palancas más largas va pudiendo aumentar, y cuando se aumenta la longitud del paso y la velocidad, la cadencia, es decir, la cantidad de pasos por minuto, también disminuye. La duración del apoyo simple, del apoyo monopodal, aumenta porque el equilibrio es mayor, y el tiempo del doble apoyo, sea del doble apoyo anterior o doble apoyo posterior, va a ir disminuyendo.
todo esto requiere mayor madurez del sistema nervioso en cuanto al equilibrio y la estabilidad, cosa que a lo largo de la vida y en el avance, sobre todo en los adultos mayores, va disminuyendo estas posibilidades de equilibrio y de estabilidad, con lo cual estos parámetros se revierten. Empieza a haber menos duración del apoyo monopodal, más duración del doble apoyo anterior y posterior, y requiere mucha más estabilidad. ¿Cómo se puede medir la marcha? A partir de la longitud del paso. La longitud del paso es todo el ciclo de marcha, y la longitud de zancada es la suma del paso derecho y la del paso izquierdo, ¿no es cierto? Longitud de paso del ciclo de marcha sería longitud del paso desde que contacta el talón hasta que se despega ese pie y vuelve a apoyarse en el contacto del talón. La cadencia sería los pasos por minutos, y la velocidad sería la distancia que se recorre en función del tiempo. Esto es el parámetro clásico, pero también podemos ver la longitud del paso, es decir, desde que se contacta todo el ciclo de marcha, ¿no? Desde que se contacta el talón hasta que se vuelve a contactar el talón, por cuántos de esos pasos por minuto se estuvieron realizando. También se puede evaluar el tiempo de la fase de apoyo, el tiempo de la fase de balanceo, pudiendo discriminar las subfases y comparar, por ejemplo, si la fase de apoyo monopodal y la fase de balanceo son de igual tiempo, tanto de un miembro como del otro. También se puede evaluar la potencia a través del análisis de momentos de fuerza y de la velocidad angular generada, y todo esto con videos, ¿no es cierto?, de la marcha, y la cinemática articular, que podemos analizar y medir los rangos de movilidad, los rangos de movimiento de las articulaciones, de cada una de las articulaciones que estuvimos mencionando en cada una de las subfases. Lo más actual en este análisis de la marcha en cuanto al apoyo es la baropodometría dinámica, que también se usa estática. Se filma y se observa no solamente los grados, las angulaciones en los contactos. Acá en este tenemos una fase de apoyo monopodal en donde está cargando todo el peso y se puede ver el ángulo de alineación del calcáneo con el tendón de Aquiles, de un pie y del otro, así como cada uno de los cuadros en donde queda registrado para el pie izquierdo y para el pie derecho cuál es el primer paso. Acá podemos observar que el choque de talón comienza con el pie derecho en el segundo cuadro, mientras que está toda la planta apoyada del pie izquierdo. Quiere decir que está en un doble apoyo anterior con el inicio del ciclo de marcha con el pie derecho. Desde que apoya el talón hasta que se apoya todo la planta del pie sería la segunda mecedora. Luego, cuando pasa el peso, y aquí se puede ir viendo cómo se va transformando en los colores hasta lograr un color de mayor presión, que sería el rojo, al sector más anterior. Acá tenemos entonces hasta este punto la segunda mecedora. Acá vemos un apoyo medio y acá ya un apoyo terminal, en donde el centro de masas o las fuerzas de reacción del suelo claramente se encuentran en estos puntos rojos por delante. Cuando empieza el despegue del talón, empieza la tercera mecedora. Desde que despega el talón hasta que se despegan los últimos dedos, principalmente fíjense en el sector de mayor presión metatarsal, y empieza la fase de balanceo, que acá se ve el último tramo de los dedos apoyados, la fase de balanceo, que es cuando se tomó entonces está el pie
izquierdo, y el que estábamos analizando, el derecho, inició el balanceo. Todo lo mismo el lado izquierdo, y cuando se termina empieza la fase de balanceo que se capturó acá. Pero también encontramos estudios cinemáticos y cinéticos, como por ejemplo en el laboratorio de biomecánica de la cátedra, que se realizan estudios y proyectos que se invitan a participar a los estudiantes. Seguramente otros años van a estar enterándose. Claramente que este año no pudimos hacer ninguna de las evaluaciones, pero que aquí se puede observar en un estudio de electromiografía de superficie cómo se observan los tiempos de activación del recto femoral en el miembro inferior derecho y el miembro inferior izquierdo, y los picos y tiempo de activación del semitendinoso del lado derecho y del lado izquierdo, y también se puede comparar si las gráficas son equilibradas o si también hay una comparación con base de datos de acuerdo a sexo, talla, peso, índice de masa corporal y demás variables. Acá podemos ver entonces este índice de calidad de la marcha y gráficos un poco más complejos de los que estuvimos estudiando, pero los ángulos de la pelvis, por ejemplo, en los distintos planos. Acá estamos viendo en la flexoextensión, acá en las inclinaciones o oblicuidad de la pelvis, y acá en las rotaciones, ¿no? En el plano sagital, frontal y horizontal. También, más avanzado, más complejo, se puede hacer una medición del costo energético en la marcha. Ya en esto requiere instrumental más especializado y un análisis de los datos a través de software. Se puede estar viendo el costo energético de la marcha, como se observan acá, en chiquitos equipados o en deportistas o con capturadores del movimiento, que se puede hacer un cálculo de la energía mecánica por medio de ese análisis segmentario. Otra manera es el cálculo de la energía mecánica, pero por medio del análisis cinético inverso. El cálculo del gasto metabólico por medio de la velocidad y la frecuencia cardíaca. Y también el cálculo de gasto metabólico por medio del consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono, que es como se observa, por ejemplo, en este caso. Con esto no solo terminamos esta última unidad, sino que ya nos estamos aproximando al final de este año tan especial. Les agradezco realmente todo el esfuerzo, especialmente a todos los docentes y claramente a todos los estudiantes que estuvieron comprometiéndose con cada una de las unidades. Falta poco y seguramente va a ser con éxito.